Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Jimena Calderón, soy asociada de Bular Falla de Escurra Más y les damos la bienvenida al segundo evento de AINI 2020, en el que se tocará el derecho administrativo después del COVID-19, nuevos retos. A nivel mundial, la pandemia ha llevado a los gobiernos de cada país, entre ellos Perú, a aprobar medidas excepcionales con el objetivo de reducir la cantidad de contagio por el COVID-19. Esto ha tenido implicancias en el derecho administrativo, tanto a nivel de las potestades de la administración como de los procedimientos administrativos e incluso a nivel de los contratos. Para ilustrarnos sobre este tema nos acompaña Víctor Vaca, a quien en primer lugar quisiera agradecer por su tiempo el día de hoy. Víctor Vaca es abogado of counsel del Departamento de Derecho Administrativo en el Estudio Garrigues, vocal de la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI y profesor principal de Derecho Administrativo en la Universidad de Piura. Antes de dar paso a la ponencia, quisiera recordar a todas las personas que nos acompañan que pueden realizar sus preguntas a través del chat de Zoom o dejarlas en los comentarios a nuestra retransmisión en Facebook. La ponencia tiene una duración esperada de 45 minutos. Si el tiempo nos limite, las preguntas serán respondidas al final de la ponencia para no interrumpir al expositor. Sin más, cedo el uso de la palabra a Víctor de la ponencia. Pues nada, en realidad, Ximena, justo se me fue la conexión un ratito cuando estabas presentándome y quería empezar agradeciendo la invitación a, pues, a ti, a todo el equipo del estudio Bular Falla Escurra Más, por permitirme estar aquí en esta jornada con todos ustedes en un proyecto que yo creo, como les decía, cuando me ofrecieron participar, creo que es una estupenda idea y muestra además pues una vocación docente de todos los integrantes del estudio que les honra, ¿no? Además a mí me han pedido hablar de un tema que en realidad me gusta. Yo soy administrativista, no es si de vocación, pero sí pues es uno de los temas de los muchos que me apasionan y a lo que me dedico, y hablar de lo que ha sucedido con el derecho administrativo en este último año tan peculiar que todos hemos vivido, pues es algo que a mí personalmente me parece interesante y espero que también les resulte interesante a todos ustedes. Pero para poder llegar a ese nivel de análisis, intentar explicar qué cosas son las que han cambiado, o más que haber cambiado, aquellas cosas que se han visto potenciadas en el derecho administrativo con lo que ha sucedido en el último año, me gustaría empezar poniendo sobre la mesa algunos temas generales básicos, algunos temas conceptuales que creo que son el punto de partida para la explicación posterior. Lo primero que es importante tener claro es qué cosa es el derecho administrativo, de qué vamos a hablar. El derecho administrativo, en una concepción bastante habitual, se suele definir como el derecho de la administración, utilizando una concepción estatutaria del derecho administrativo que en la doctrina española pues propuso o generalizó el profesor Eduardo García Enterría, y que a su vez venía del derecho italiano y que se ha trasladado a otros elementos jurídicos, incluyendo el nuestro, el peruano. Entonces, cuando hablamos del derecho administrativo es porque está de por medio una administración. No quiere decir que esté solo de por medio una administración, porque la administración se relaciona con otras administraciones, consigo misma eventualmente, en una relación reflexiva, pero sobre todo se relaciona con los administrados, que son habitualmente pues estos destinatarios del ejercicio de potestades de la administración, pero también son aquellos que pueden reclamar derechos frente a la administración, exigirle determinadas actuaciones y además también exigirle que respete ciertos límites a los que me voy a referir más adelante. Entonces, vamos a hablar del derecho de la administración pública. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido en el último año en el derecho aplicable a las relaciones de la administración pública, al ejercicio de potestades de la administración pública? Para poder terminar esta definición, es muy importante también saber qué cosa es esto de la administración pública, ¿no? Porque la administración pública es un poder público, pero no es cualquier poder público.
Cuando hablamos de la administración pública, estamos hablando de un poder, es decir, de una organización que puede modificar unilateralmente la situación jurídica de otros, incluso sin su consentimiento. Nosotros, sujetos privados, no tenemos poderes en la medida que necesitamos el consentimiento de los otros para poder modificar su situación jurídica. Por eso el contrato, por ejemplo, es el ámbito natural de desenvolvimiento del derecho privado. Eh, pero cuando hablamos de una administración, como de otros poderes, como el Poder Judicial, como el Poder Legislativo, hablamos de una organización que puede modificar unilateralmente la situación jurídica de otros. O sea, el primer componente de la definición de la administración, más allá de que sea una organización, por supuesto, es que tiene poder. Puede modificar unilateralmente la situación jurídica de otros, pero con ciertas peculiaridades. Porque también el Poder Legislativo es un poder público y no es administración, pese a que nuestra ley de alguna manera lo van a entender, aunque se refiere en realidad o a la administración del Poder Legislativo o a los actos materialmente administrativos del Poder Legislativo, dependiendo de qué teoría asume. Pero bueno, también el Poder Legislativo, también el Poder Judicial son poderes públicos, pero no son administración. ¿Qué es lo que tiene de peculiar este poder público que llamamos administración? Pues lo que tiene de peculiar es que está sometido a la ley, a la Constitución y también a las normas reglamentarias que ya puede haber emitido y que tiene una presunción juris tantum de legalidad en su actuación. La actuación de la administración se presume válida, sí, pero es una presunción que puede ser desvirtuada ante la propia administración primero, por supuesto, y después necesariamente ante el Poder Judicial. Los actos administrativos, la actuación, porque en realidad es un concepto más amplio, la actuación administrativa se caracteriza porque puede ser discutida, puede ser controvertida en el Poder Judicial. Entonces, estamos ante un poder público sometido a la ley y un poder público cuya actuación además puede ser discutida en el Poder Judicial. No goza de una presunción juris et de jure de legalidad como sí tienen las sentencias como valor de cosa juzgada, sino que los actos administrativos, incluso cuando se agota la vía administrativa, por definición pueden ser discutidos en el Poder Judicial. Hay otro elemento adicional que suele agregarse en el concepto de administración, que es la sujeción a control político, ¿no? Porque a la cabeza de la administración, salvo en el caso de las administraciones independientes, que tienen sus propias peculiaridades, hay un órgano que responde políticamente ante los ciudadanos. Si bien la administración puede ser técnica, a la cabeza de la administración, y justamente por el carácter vicarial de esta, por el servicio de la administración pública al interés público, es necesario que haya un órgano que rinda cuentas a la ciudadanía, al pueblo. Entonces, cuando mencionamos este concepto de administración pública, lo primero es saber que es una organización del poder público que actúa con potestad administrativa, sometido a ley, a control jurisdiccional y, como regla general, también a control político. El derecho administrativo será, por tanto, el derecho de esta organización, el derecho aplicable a esta organización que llamamos administración pública. Pero, y es muy importante entender esto claramente, es un derecho que reconoce las peculiaridades de esta organización porque es un poder público y por tanto no es posible negar que tenga prerrogativas, poderes exorbitantes que no son habituales, que no podrían darse en derecho privado. Pero el punto de partida del derecho administrativo no es solamente la administración, sino sus relaciones con los administrados. Y por tanto, si bien se reconoce como el derecho a la administración y se le reconocen las potestades que tiene la administración porque desconocerla sería negar la realidad, es igualmente importante en el derecho administrativo, yo diría que incluso más, reconocer también los límites a estos poderes de la administración. El derecho administrativo no solamente existe para darle poderes a la administración, para reconocerle prerrogativas y para estar al servicio de la administración. El derecho administrativo también es el mecanismo que tenemos los ciudadanos para poder establecer limitaciones a la actuación administrativa, para dejar claro que la administración pública no es omnipotente y que no puede hacer cualquier cosa que quiera, que la administración pública está sometida al ordenamiento jurídico, que la administración pública está sometida al control judicial y que justamente reconociendo estas potestades es importante también reconocer las limitaciones propias de la actuación administrativa.
Por tanto, el derecho administrativo no es el derecho al servicio de la administración, sino es el derecho al servicio de los ciudadanos en sus relaciones con la administración. Justamente ayer en otro evento conversábamos de esto con unos profesores mexicanos cuando hablábamos de los grandes cambios que se han dado en la segunda mitad del siglo XX en el derecho administrativo, ¿no? Y cómo en nuestros países, y eso también lo habían conversado antes con otros profesores de otros países de Iberoamérica, ha ido cambiando la noción que existía del derecho administrativo, o por lo menos la noción que tenemos algunos profesores de esta materia, de un derecho al servicio de la administración pública como un derecho al servicio de los ciudadanos frente a la administración, lo que ha llevado al reconocimiento, pues, de los límites de la administración y que se ponga especial énfasis en estas limitaciones. Por eso son tan importantes y tan claras algunas definiciones que se han dado del derecho administrativo que a mí me gusta tradicionalmente citar, ¿no? Hay una que el profesor Jaime Rodríguez Arana, que es un profesor español muy conocido por estos lares, suele utilizar, que la toma de González Navarro, otro profesor español, que es el derecho de la administración, el derecho del poder para la libertad, ¿no? O sea, claro, es el derecho aplicable al poder, pero no para justamente beneficiar al poder, sino para garantizar la libertad. Y el derecho administrativo también es el derecho constitucional concretizado, ¿no? Que es otra definición que también se ha utilizado, que a mí me gusta mucho, porque pone de manifiesto lo que es el derecho constitucional y lo que más en concreto es el derecho administrativo. Porque el derecho constitucional, en lo que a mí me enseñaron, yo la verdad que estudié con profesores que tenían una influencia inglesa muy marcada de estos temas, es la limitación del poder. O sea, la Constitución no es la carta fundante, no es la carta organizativa y cosas por el estilo, sino esencialmente la Constitución es un mecanismo de limitación del poder, que se da con una limitación intrínseca, con la división de poderes, y con una limitación extrínseca vía el reconocimiento de derechos fundamentales. Pues bien, de todos los poderes públicos que interesa limitar, seguramente el que interactúa más con los ciudadanos, desde que nacemos hasta que morimos, es la administración, y el mecanismo que tenemos para limitar el ejercicio de ese poder público que se relaciona más con nosotros es justamente el derecho administrativo. De allí que esta definición del derecho administrativo como derecho constitucional concretizado para mí sea tan, eh, sí, tan redonda, tan perfecta, porque cierra el círculo de lo que es el derecho constitucional y por otro lado nos permite poner de relieve el derecho administrativo justamente como el mecanismo que tenemos para exigir que el poder público que más se relaciona con otros también esté sometido al poder. Por tanto, es esta definición de derecho administrativo la que yo vengo a comentar con ustedes, porque así es como yo entiendo el derecho administrativo. Y a partir de esto, pues es muy importante, ahora siguiendo a otro profesor francés, Jean Rivero, reconocer cuáles son justamente las limitaciones, las prerrogativas en más y las prerrogativas en menos, las llamaba él, de administración pública y que se le reconocen como consecuencia de esto que llamamos derecho administrativo. O sea, la administración pública tiene las prerrogativas en más, los poderes que se le reconocen justamente por ser un poder público, pero junto a eso, y no menos importante que eso, también tiene las prerrogativas en menos, las limitaciones que no podemos dejar de reconocer. ¿Cuáles son estas prerrogativas en más propias de la administración? Pues la principal es la autotutela, como ustedes pueden imaginar, autotutela declarativa y autotutela ejecutiva, ¿no? La administración pública como poder público puede modificar unilateralmente la situación jurídica de los administrados y en algunos casos incluso puede ejecutar forzosamente sus decisiones. Cuando sean decisiones que crean una obligación del administrado frente a la administración pública podría ejecutar esa obligación sin necesidad de acudir al Poder Judicial. Pero más allá de esa ejecución forzosa hay un paso previo que es la potestad que tiene la administración de modificar nuestra situación jurídica incluso sin nuestro consentimiento, también con él. Pero cuando uno pide una autorización, la condición de autorizado deriva justamente del ejercicio de potestad por parte de una administración y cuando nos impone una sanción no le preguntamos, ¿no? ¿Me puede castigar, por favor? No, así no funciona. Entonces me van a iniciar un procedimiento de oficio y me pueden imponer finalmente un castigo. Entonces, este privilegio, esta prerrogativa en más, es seguramente la más importante de las que podemos mencionar de la administración, esta posibilidad de modificar unilateralmente la situación jurídica de los administrados e incluso de ejecutar esas decisiones. Se llama privilegio de decisión ejecutoria, autotutela ejecutiva, autotutela declarativa, la ejecutividad del acto administrativo, la ejecutividad del acto administrativo, son distintas fórmulas que se han utilizado dependiendo de la perspectiva para decir lo mismo. No es esta, sin embargo, la única prerrogativa que tiene la administración.
También se suele reconocer como tal, por ejemplo, el carácter inembargable de los bienes demaniales, de los bienes de dominio público, y en el caso de los bienes que no son de dominio público, y eso específicamente aplicado a los fondos públicos, si bien no son inembargables, existen limitaciones para que se pueda proceder a la ejecución forzosa contra la administración. A diferencia de los administrados, que no tenemos estos mecanismos para librarnos de una ejecución forzosa, la administración pública sí que tiene algunos beneficios, como por ejemplo el que deba seguirse pues, un procedimiento para ejecutarla coactivamente y que de alguna manera ya nos diga cómo nos va a pagar y en cuánto tiempo nos va a pagar. Eso no lo podemos hacer ni ustedes ni nosotros. Adicionalmente, pues no proceden embargos cautelares contra la administración, porque se entiende que siempre va a poder pagar en algún momento cuando termine el proceso judicial. También se reconoce como un privilegio de la administración el carácter revisor del contencioso administrativo. Uno llega al Poder Judicial después de haber agotado la vía administrativa. Es necesario haber acudido primero ante la propia administración antes de llegar al Poder Judicial. Pero junto a estos privilegios en más que tiene la administración, se suelen reconocer unos privilegios en menos de la administración. O sea, cuáles son las limitaciones de la administración. Y aquí hay una importantísima y que tenemos que tener los administrativistas casi tatuada en el pecho, ¿no? Que es el principio de legalidad, por lo menos en la interpretación que muchos le damos como vinculación positiva de la administración pública al ordenamiento jurídico. Nosotros somos libres. O sea, uno de los aspectos más importantes que tenemos que reconocer todos nosotros es nuestra libertad. No somos sujetos creados por el derecho, preexistimos al derecho, se nos reconocen derechos. Y en esa medida, lo que podemos hacer puede estar limitado por el ordenamiento jurídico por distintas razones, para evitar que se perjudiquen otros o para conseguir una satisfacción del interés público, pero las limitaciones son externas, son como barreras para aquello que podemos hacer. En el caso de la administración pública, no sucede eso. En el caso de la administración pública, las barreras, si quisiéramos llamarlas así, son internas. ¿Por qué? Porque la administración pública como organización del poder público es una creación jurídica. Puede hacer aquello para lo cual ha sido creada y en esa medida necesita que haya un otorgamiento de potestades. La administración pública puede hacer aquello para lo cual le han sido otorgadas potestades. Está delimitada, definida por el ordenamiento jurídico. Por tanto, se necesita una habilitación normativa para que la administración pública actúe y además debe hacerlo persiguiendo la justificación o el interés público que motivó el otorgamiento de esta potestad en particular. Esto es ciertamente importante y no puede ser de ninguna manera desconocido. O sea, está en el texto de la LPAG, el primer principio de los principios del procedimiento en la ley del procedimiento administrativo general es justamente este, el principio de legalidad, que es la mayor limitación que tiene la administración pública en su actuación. Tiene que hacer aquello para lo cual ha sido habilitada por una norma. No es, sin embargo, la única limitación. La otra limitación igualmente importante que podemos encontrar es el pleno sometimiento de la administración pública al control jurisdiccional. Lo que hace la administración pública es impugnable ante los jueces, independientemente de que llegues a ello después de haber acudido al Poder Judicial. Tienes que poder impugnarlo ante los jueces. Esto es uno de los límites más importantes que tiene la administración pública y adicionalmente hay otro principio que se ha reconocido recientemente en nuestro país, pero que el derecho comparado lleva muchísimo tiempo estando presente, es el principio de responsabilidad, ¿no? Si la administración pública con su actuación causa un daño, tiene que indemnizar, ya sea que sea un daño querido, en la que vamos a ver la actividad hablatoria, como también cuando es un daño no querido en los supuestos de responsabilidad patrimonial. Entonces tenemos que la administración pública es un poder público peculiar, caracterizado por el sometimiento a ley y a control judicial, y como poder público no podemos dejar que tiene una serie de potestades que están presentes en el derecho administrativo, pero también hay que reconocer que junto a estas hay unas prerrogativas en menos, unas limitaciones que son tan importantes como las primeras. Y por eso el derecho administrativo es un derecho del poder, sí, pero orientado para la libertad. Jaime habla y la solidaridad, me recordaban ayer, ¿no? Yo lo dejo en la libertad, que es lo que siempre me he sentido más cómodo explicando.
Entonces, esa es la primera parte de mi exposición, en que pensaba exponer en 15 minutos, veo que me he pasado un poquito. Pero, y había una segunda parte, o una primera parte y media, que tiene relación con lo que vamos a contar a continuación, que tiene que ver con en qué ámbitos actúa la administración. Y esto lo voy a explicar muy, muy rápidamente, porque ha habido distintos intentos de clasificación de la actuación de la administración, la clasificación tripartita clásica de Jordana de Posas, pero también existen otros intentos de clasificación de la actuación de la administración que yo creo que nos permiten tener una visión más clara de lo que hace la administración pública y nos permitirá entender cuáles son estos aspectos novedosos que se han desarrollado en la pandemia en este último año. A ver, muy rápidamente, la actuación de la administración se clasifica, mi maestro así lo hace, yo sigo esta clasificación, en dos grandes bloques, ¿no? La actividad de ordenación de la libertad y la propiedad, que es aquella actividad mediante la cual, ejerciendo potestades, la administración pública incide sobre la libertad y la propiedad de los administrados. Y después tenemos la actividad prestacional de la administración, ya puede ser concurrencial o reservada, dependiendo del escenario. Esta actividad de la administración, por la cual incide sobre la libertad y la propiedad, a su vez puede ser de dos tipos. La actividad constrictiva, en donde la administración pública hace algo que puede obligarte, a lo que puede obligarte, si no lo cumples te sanciona, si no lo cumples te ejecuta, obliga a cumplir aquello que ha decidido la administración. Y luego está la actividad no constrictiva, que es esencialmente la actividad dispensadora de ayudas y recompensas, tradicionalmente llamada actividad de fomento. O sea, en este ámbito, la actividad de fomento, la actividad de dispenso de ayudas y recompensas, pues interviene muchas veces la administración. En nuestro país casi no lo hacía, pero hemos visto justamente que en este último año este aspecto también se ha desarrollado notablemente. Luego, dentro de la actividad constrictiva, tenemos a su vez tres grandes bloques: la actividad de policía, ahora más bien llamada regulación, que es el establecimiento de límites generales para la actividad de los privados, límites generales que tienen que venir justificados, ya sea por orden público, seguridad pública, y se habla en los últimos años de la gestión de riesgos, o sea, el fundamento de la regulación, la existencia de riesgos, y por esa razón tiene que intervenir la administración. Esta actividad de regulación o actividad de policía se caracteriza por ser general y no indemnizable. Luego tenemos la actividad ablatoria, que es la actividad por la cual la administración ya va más allá de la pura regulación y priva de sus derechos a los administrados. Esto, como además es una afectación al contenido esencial de un derecho y no es general, sino que es singular, tiene que ser indemnizable. El ejemplo paradigmático es la expropiación forzosa. Y luego tenemos el último aspecto que finalmente también es derecho administrativo, aunque yo no sé nada al respecto, que es la imposición de prestaciones públicas obligatorias, que nos lleva esencialmente al derecho tributario, ¿no? O sea, es aquellos casos en los cuales la administración le impone a los privados prestaciones públicas obligatorias para el sostenimiento de la propia organización. Y eso nos llevaría pues a otro mundo, que es el derecho tributario, sobre el cual, como les decía, yo no sé. Una tesis doctoral hace muchos años en España, la de Antonio Uruña, un profesor que estaba en el tribunal, que era tributarista, reconoció, y me arrepentí toda la vida no haberlo grabado, que el tributario era un administrativo especial. Por desgracia, es un administrativo especial del cual este administrativista en particular sabe bastante poco. Pero bueno, entonces tenemos la actividad por la cual se incide en libertad de la propiedad, constrictiva o no constrictiva, y la actividad prestacional, que puede ser concurrencial, que es la empresa pública, y la no concurrencial, que es cuando el Estado se reserva determinado ámbito de la actuación, que es el concepto tradicional del servicio público, ¿no? Como un servicio esencial que se reserve el Estado para poder garantizar su prestación. Cierto es, sin embargo, que en los últimos años este concepto de servicio público ha retrocedido y se habla más bien del servicio esencial como una prestación con unas características de regularidad, continuidad, esencialidad, universalidad, que debe ser garantizada por la administración, ya no reservándosela, sino regulando y, en último caso, imponiendo obligaciones de servicio público especial, que son justamente un mecanismo de actividad tablatoria. Entonces, ese es un poco el universo de la actuación de la administración, y para eso tiene distintas técnicas. Técnicas que son, por ejemplo, el acto administrativo, el reglamento y también los contratos públicos, que
en los últimos años han pasado a ser de un mecanismo de gasto a también ser un mecanismo para la implementación de políticas públicas, aspecto este muy importante como veremos. Entonces, esto sí termina esta primera parte de, bueno, ¿qué es el derecho administrativo? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿En qué ámbitos interviene la administración? Y me gustaría entrar en estos 21 minutos que me quedan a aquellos aspectos que son los aspectos que en los últimos años han discutido en el derecho administrativo para poder analizar cómo ha influido en este debate lo que ha sucedido en los últimos años, en los últimos meses, perdón, con la pandemia. Y para eso era muy importante, como digo, saber qué es la administración, pero también saber cuáles son los ámbitos en los cuales se actúa. ¿Por qué? Porque uno de los primeros aspectos que se ha visto influido por esto de la pandemia es el alcance de la regulación de la administración. Como les decía, la administración pública interviene regulando, estableciendo limitaciones generales para la actuación de los administrados. Claro, son limitaciones, no son exclusiones. Por eso, por ejemplo, cuando nuestra Constitución dice que hay libertad de empresa, la cual puede limitarse por determinadas razones, para mí eso excluye el servicio público en sentido estricto en el Perú, ¿no? El Estado no puede reservarse actividades porque no tiene habilitación legal para hacerlo. Pero más allá de ese debate, tenemos que sí puede limitar determinadas actividades. ¿Y cuál es la razón por la cual puede limitarlas? Pues porque haya una posible afectación al orden público, porque haya una posible afectación a la salud pública, pero también porque sean actividades que generan riesgos y pues en ese sentido tengamos que limitarlas para evitar que estos riesgos se materialicen. Limitarlas estableciendo mecanismos para que se realicen o incluso, de ser el caso, prohibiéndolas. Y ustedes me dirán, ¿de qué me está hablando Vaca? Pues, por ejemplo, de la venta y consumo de ciertos animales en los mercados en China. Eso es derecho administrativo también. Eso es por ley, ¿no? Pero estamos hablando de la regulación de la actividad de los mercados y de qué cosa puede ser vendido, qué no puede ser vendido en estos mercados, asumiendo que esto genera un posible riesgo biológico, un posible riesgo de contaminación, de lo cual éramos conscientes, pero quizá no del todo. Otro tema, las vacunas. Claro, estamos hablando aquí de la aplicación o la flexibilización del principio precautorio, ¿no? Normalmente en derecho administrativo se regulan ciertas materias a partir de este principio, pues asumiendo que si se puede generar un daño al ambiente, pero también a las personas, pues es mejor es mejor esperar a ver qué es lo que sucede, que todo se analice, que pasen los años, que se decante la investigación y pues ahora mismo vemos cómo estamos por el contrario intentando acelerar la producción de vacunas, incluso sin tener del todo certeza, yo supongo que está bastante claro esto para los científicos, ¿no? De cuáles son los potenciales efectos que podría tener alguna de estas vacunas en el más largo plazo. Pues nuevamente aquí estamos hablando de algunos cambios en la regulación. Por un lado, la regulación va a ser más intensa en aquellas actividades que puedan generar un riesgo de que se produzca una nueva epidemia, pero también por otro lado vemos cómo de cara a a la producción de medicinas de emergencia para poder salir de la enfermedad, pues vemos que la política más bien nos lleva hacia una flexibilización de los requisitos. Aquí estamos hablando finalmente de regulación. La intervención de la administración pública en este ámbito siempre ha existido, siempre se va a mantener, pero desde el punto de vista de la influencia del COVID, esto ha sido trascendental. Dicho lo cual, este no es un tema que se agota en el COVID, ¿no? O sea, la importancia de la regulación respecto de la actividad de los privados ya se daba antes y seguirá siendo un tema de discusión incluso cuando pase la pandemia, ¿no? Y en derecho administrativo, ya desde hace mucho tiempo, pues se venía justamente discutiendo sobre la importancia de la regulación y cuál es el fundamento de la regulación. Un profesor de español, a quien seguramente ustedes conocen, que es el profesor José Esteve Pardo,
que ha escrito muchísimo sobre esto en los últimos años y sobre cuál es el fundamento de la intervención administrativa en estos ámbitos, justamente a partir de la regulación de riesgos. Yo supongo que el profesor Esteve, conversado con él de esto en alguna ocasión, ahora mismo pues debe estar muy triste de ver cómo algunas de sus teorías se han hecho realidad. Pero bueno, entonces, este es un primer aspecto que no quería dejar de mencionar como algo que se había visto afectado, en el cual ha tenido incidencia la pandemia respecto de la actividad de la administración pública, la actividad de regulación. Otro aspecto que también se ha visto desbordado, y aquí sí uso la palabra voluntariamente, desbordado por la pandemia, es la actividad punitiva de la administración. Hemos visto cómo se han dictado algunas normas en nuestro país que desconocen abiertamente principios básicos del derecho administrativo sancionador, como por ejemplo este régimen sancionador para aquellos que cometieran infracciones al salir a la calle y estar fuera de su casa en los horarios de toque de queda, porque se reguló una sanción sin procedimiento. O sea, llegaba el policía, te encontraba en la calle, aquí te pillo, aquí te mato, te ponía la multa, y eso es manifiestamente inconstitucional. O sea, se reguló mediante un reglamento sancionador pues la posibilidad de imponer sanciones sin seguir ningún tipo de procedimiento, contraviniendo lo dispuesto en la ley del procedimiento de general y en la Constitución. Pero bueno, hemos visto cómo, justamente como reacción a este fenómeno de la pandemia, algunos estados se han sentido habilitados para desconocer principios que ellos mismos habían reconocido en su legislación. Otro aspecto que también se ha desarrollado en estos últimos meses muchísimo, y nuestro país no ha sido una excepción, es la actividad dispensadora de ayudas y recompensas. ¿A qué me refiero con esto? O sea, el Estado puede en ocasiones otorgar ayudas o otorgar premios a quienes realicen determinada actividad o para la realización de determinada actividad. No me estoy refiriendo esencialmente a acciones sociales, a la pensión 65 y demás, que eso no encajaría en la noción de ayudas que les estoy proponiendo, porque no es darle algo para que haga, para que cumpla determinada actividad considerada de interés público. Pero en nuestro país pues se ha aprobado pues un programa muy importante para otorgamiento de créditos subsidiados o garantizados por parte del Estado peruano, que recuerda a lo que sucede también en otros países todavía, pero con el Instituto de Crédito Oficial español, o sea que el Estado garantiza créditos para permitir que la actividad de los privados siga realizándose. Lo que finalmente quiere el Estado, perdón, me voy a poner esto en mute, es facilitar o permitir la actividad de los privados, y para eso otorga ayudas. En este caso no es que les dé la plata, les da la garantía. Claro, la garantía no es una ayuda, no es que sin esa garantía no accederías al crédito, y sin ese crédito no podrías seguir realizando la actividad privada que necesitas, ¿no? Entonces, este es un mecanismo que se ha desarrollado en nuestro país, que insisto, en otros países estaba muy desarrollado desde antes, pero que ha adquirido un poco carta de naturaleza en el Perú a partir de los últimos meses. Otro aspecto que también se ha visto, yo no sé si decir promovido o por lo menos planteado en los últimos meses, y que no necesariamente pues no sé, creo que sea una buena decisión, es promover nuevamente la actividad empresarial del Estado, ¿no? Justamente ante la constatación de que hay algunas actividades que se consideran esenciales, pues hay quien propone que el Estado vuelva a desarrollar una actividad empresarial justamente para no suplir necesariamente a los privados, cosa que ya está permitido en nuestro país, siempre y cuando hay una ley y garantizando el principio de subsidiariedad, sino para incluso competir con los privados. De tal manera que el Estado se convierte en una suerte de empresario para conseguir la satisfacción de una serie de intereses públicos. Bueno, esto también es un tema de decisión política. Nuestra Constitución tomó una postura hace unos años, no de excluir la actividad empresarial del Estado, sino de permitirla únicamente cuando sea subsidiaria. Este tema, sin embargo, es un tema recurrente, es un tema cíclico. Tenemos periodos, y no solamente en el Perú, en el mundo, donde el Estado es empresario, donde el Estado deja de ser empresario, y periodos donde el Estado vuelve a ser empresario.
En los últimos años, por ejemplo, en España se han dado fenómenos de remunicipalización de servicios públicos, ¿no? Cuando vencían las concesiones de ciertos servicios públicos, los municipios, en lugar de volver a otorgar una concesión, lo que hacían era municipalizar el servicio para hacer ellos, a través de una empresa pública o medios propios de la municipalidad, quienes gestionen directamente el servicio. Esto, pues, es, como decía, un fenómeno cíclico. Hemos estado en el periodo de máxima intervención hace unos años, hemos estado en un periodo de mínima intervención y ahora hay algunas voces que proponen una mayor intervención por parte del Estado. Otro de los temas que se han visto, pues, sacudidos con esto de la pandemia es la garantía de los servicios públicos. Como les decía, el concepto estricto de servicio público se refiere a la titularidad del Estado de la actividad. O sea, el concepto francés tradicional de servicio público, bueno, más que francés, español, de origen francés, requiere la publicatio, ¿no? El Estado se reserva una actividad y por eso la concede a un privado. Hablamos de un servicio público cuando estamos ante una actividad reservada al Estado que es concedida a un privado. Este concepto de servicio público, como les digo, yo creo que en derecho peruano estaría excluido, pese a que el TC no lo ha entendido así expresamente. Ha dicho que el servicio público no requiere de la publicatio en la sentencia del medio pasaje, pero sí requiere de un servicio que se preste a un régimen peculiar de regularidad, continuidad, calidad, universalidad que el Estado tiene que garantizar. Pues bien, uno de los aspectos que más se ha visto influido con la pandemia y que tiene también mucha importancia para el derecho administrativo es cómo hacemos para garantizar ciertos servicios públicos como el servicio educativo y sobre todo el servicio de salud, que no encaja en el concepto de servicios de interés económico, que es el concepto más comunitario de servicio esencial, pero sí de servicio social o asistencial, ¿no? En estos casos, pues, es más, no se requiere que haya una necesidad de que el Estado acredite la subsidiariedad para poder intervenir tanto en salud como en educación, porque se entiende que son servicios sociales vinculados a la naturaleza misma del Estado. Yo creo que es correcto que el Estado tiene que garantizar e incluso intervenir en estos ámbitos, vía escuelas públicas y vía hospitales públicos, independientemente de que también pueda hacerlo mediante otros mecanismos de promoción o incluso mediante la regulación, simplemente si fuera suficiente. Pero como no lo es, el Estado interviene. Entonces es necesario que haya mecanismos para garantizar esta prestación de servicios públicos esenciales, como puede ser la salud y la educación, y aquí nuevamente ha sido puesto en entredicho el papel del Estado y por tanto el derecho administrativo en esta materia. Hay otros temas en donde la pandemia nos ha permitido poner vamos, sobre el candelero o discutir sobre qué podemos hacer en el derecho administrativo o qué cosas se ha hecho desde el derecho administrativo. Uno de estos temas tiene que ver con los contratos de concesión. Sé que en la sesión anterior hablaban de la frustración del fin del contrato. Pues también algo similar puede pasar en los contratos públicos, ¿no? Que son aquellos contratos en donde una de las partes es la administración. Hay un tipo específico de contrato público, que es el contrato de colaboración, que es en donde el contratista, con su prestación, favorece la satisfacción de una finalidad de interés público. O sea, el contratista se convierte en un colaborador de la administración. Y hay un tipo específico de contratos de colaboración que son los de duración o de larga duración, dentro de los cuales encajan las concesiones, que son contratos que duran mucho tiempo. Son contratos que duran mucho tiempo y además en donde pues hay un alia importante porque justamente por esa larga duración de los contratos pues, pueden cambiar muchas cosas durante su ejecución. Eh, Uno de los principios básicos en los contratos públicos, bueno, hay muchos, no, pero me interesa específicamente este, en la ejecución de los contratos, es el principio del equilibrio económico del contrato, ¿no? Bueno, si quieren, lo planteo más en general. En la ejecución de los contratos de colaboración, el principio básico es el principio de colaboración, que es el principio que de alguna manera le brinda amparo a otras figuras, porque el contratista se convierte en un colaborador de la administración y eso es justamente lo que permite explicar por qué en algunos países otorgan prerrogativas a la administración para garantizar el cumplimiento del contrato, porque se convierte en un colaborador de la administración y lo que quiere es garantizar que ese contratista cumpla con su prestación, que satisface el interés público y por esa razón hay países que le reconocen prerrogativas en el contrato de administración pública, modificarlo unilateralmente, interpretarlo unilateralmente, resolverlo unilateralmente, las cuales tienen que estar en la ley, no puede la administración otorgársela de mutuo propio. Pues bien, este principio de colaboración también suele decirse que tiene
otra consecuencia que es una matización del principio de riesgo y ventura, ¿no? ¿Por qué? Porque si en un contrato privado, pues finalmente, si uno de los contratistas no puede cumplir, asume las contingencias y bueno, ya se entenderá con quién lo ha contratado, que no tiene por qué asumir el riesgo. En los contratos públicos de colaboración, si es que el contratista no cumple con su prestación, finalmente el que se ve afectado no solamente la administración, sino el interés público. Por eso suele reconocerse que aquí hay una serie de matizaciones del principio de riesgo-ventura y justamente por eso adquiere relevancia lo que en derecho administrativo se llama teoría de la imprevisión, que en el fondo es muy similar a lo que en derecho privado se conoce como eh, la cláusula rebus sic stantibus, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando hay un cambio en las circunstancias de gran entidad que afecta al equilibrio del contrato? Pues no es cuestión de decir, bueno, es tu problema, no puedes cumplir, si no puedes cumplir, ya te resolveré el contrato, sino no solamente tu problema, sino que si tú no puedes cumplir, se ha afectado el interés público. De esa manera, a partir de la teoría de la imprevisión, tanto en derecho francés, como en derecho español, como en derecho colombiano, en otros países, se ha justificado justamente que se introduzcan algunas modificaciones a los contratos, no solamente cuando hay un factum principis, cuando hay un hecho del príncipe, que es la única causa de alteración del equilibrio económico del contrato reconocida en nuestra legislación. La legislación peruana de APPs en esto es un poco peculiar porque únicamente reconoce la afectación al equilibrio económico del contrato a través de las modificaciones de la ley, cuando no es este el único mecanismo de afectación al equilibrio económico del contrato. Generalmente se reconocen, además de este, pues el jus variandi, la modificación unilateral del contrato, que en el caso peruano no está prevista para las concesiones, pese a que hay una sentencia justamente de un caso de Ayacucho que aparentemente dice que sí, y la sentencia de Telefónica, también el TC pareciera entender que existen estas prerrogativas, pero no están expresamente reconocidas por la ley. Sí, la de resolución unilateral del contrato por interés público, que está reconocida expresamente en el caso de la ley de APPs. Entonces, pues tenemos la causa de alteración del equilibrio económico, el jus variandi, aquí en Perú expresamente no reconocido en APP, sí en contratos de la ley 3225, el factum principis, el hecho del príncipe, recogido en nuestro país, tanto en la ley como en los contratos, pero que no es el único problema, porque también está la imprevisión, que es cuando hay un evento extraordinario que no constituye un evento de fuerza mayor porque no impide la ejecución de las prestaciones, pero que altera completamente el equilibrio de los contratos, altera gravemente, y en esos casos pues también debería procederse a un reequilibrio en el contrato, y eso debería hacerse de manera negocial, pero yo creo que tendría que crearse el marco normativo, vamos, más favorable para que esto suceda, sin que luego los funcionarios se puedan ver sujetos a cuestionamientos posteriores. Y con esto llego al último aspecto que quería tocar. Me voy a pasar creo que un minuto, porque son 5 minutos, con ustedes de en qué ha influido la pandemia en el derecho administrativo. Y quiero terminar con algo que es poco teórico, pero muy práctico. ¿Por qué? Porque quizá lo que más hemos visto todos durante la pandemia es la digitalización de los procedimientos. La ley del procedimiento administrativo general ahora mismo reconoce el procedimiento administrativo electrónico, ¿no? Que no es poner todo en PDF. Recuerdo hace unos años en un evento en un país de Centroamérica con varios profesores, hay un profesor argentino, un uruguayo, perdón, se entera que he dicho argentino, me quita el habla, un profesor uruguayo, Carlos del Piazzo, que es especialista en esto de la administración electrónica, ¿no? Entonces Carlos estaba dando una conferencia sobre esto y de repente levanta la mano a alguien y dice, pero profesor, eso lo tenemos aquí en nuestro país hace tiempo. El profesor del Piazzo pues levanta una ceja y dice, oye, ¿cómo así, no? Sí, sí, aquí todo lo escaneamos y lo ponemos en PDF. Ya, eso no es un procedimiento electrónico, ¿no? Un procedimiento electrónico es un procedimiento que se tramita a través de mecanismos electrónicos en donde los administrados se ponen en contacto con la administración a través de mecanismos electrónicos, se comunican con ella a través de mecanismos electrónicos, la respuesta también llega a través de similares cauces. O sea, no es un procedimiento digitalizado, sino es un procedimiento tramitado a través de medios digitales. Esto, que estaba en pañales en nuestro país, ha empezado a adelantar muchísimo. Hace bastantes años, cuando el profesor Hugo Gómez, no sé si es que lo conocen, está en el Ministerio de Justicia, me invitó a formar parte de una comisión que tenía como objetivo la elaboración de un reglamento de notificaciones electrónicas, ¿no?
esto han pasado 10 años probablemente. Entonces Hugo, yo y otros profesores pues discutíamos sobre esto un poco pensando que algo futurista, ¿no? Pues para nada, esto ya es casi pasado. Pues bien, en nuestro país se han regulado también en la LPAG las notificaciones electrónicas, los mecanismos electrónicos de notificación, y eso es muy importante, tienen que ser mecanismos que permitan el acuse de recibo, ¿no? Y además, en nuestra legislación se prevé que tiene que ser el administrado quien habilita la administración a utilizar los mecanismos, salvo que sean mecanismos administrados por la propia administración, donde ya tienes la obligación de utilizarlos, como en el caso de la casilla electrónica del OCE o en el caso de la casilla de SUNAT, en donde además el acuse de recibo está, entre comillas, garantizado en tanto se trata de sistemas que ellas mismas administran, ¿no? Tenemos, por tanto, dos sistemas. Los sistemas en donde la propia administración te notifica en un sistema que ella controla y, por tanto, sabe que tú has recibido la notificación, y aquellos sistemas donde te notifica en un correo electrónico que idealmente debe tener acuse de recibo, y para eso es necesario que tú lo hayas solicitado. El problema, sin embargo, ahora va al revés. Cuando yo me dirijo a la administración, ¿por qué? Porque durante el periodo en el cual no funcionaba la administración, pues yo podía enviar documentación y le enviaba a una mesa de partes virtual. Y es muy importante que esa mesa de partes virtual también tenga acuse de recibo, que yo tenga algún mecanismo para poder probar que he enviado ese documento y que lo he enviado dentro del plazo. No es cuestión de mandar un correo a, no sé, pues, yo soy miembro, como decía, del Tribunal del OCE, ¿no? de los perdón, del Indecopi. No es cuestión de mandar un correo a victor.vaca@indecopi.gov.pe y ya se notificó a la sala, no, para nada. Ni tampoco si quiero mandar un correo al OCE, pues le mando un correo a algún vocal del OCE o a alguien del OCE, ya está, ya lo mandé, no. Hay que utilizar los mecanismos de la mesa de partes virtual, que además permite el acuse de recibo para que yo tenga constancia de aquello que he enviado a la administración. Y esto pues ha funcionado, te ha ido más o menos bien, muy mal al principio, bastante mejor después en nuestras administraciones. Y otro aspecto también muy importante del procedimiento electrónico y que algunas entidades han regulado específicamente, no está en nuestra ley del procedimiento administrativo general, como sí está en la española, es la posibilidad de que los órganos colegiados tengan sesiones virtuales, ¿no? En el Indecopi está regulado específicamente una directiva del Indecopi, pero es importante también que exista claridad al respecto, porque lo que no podía parar es la administración, y era necesario que haya algún tipo de mecanismo de que a través de medios virtuales se puedan reunir los órganos colegiados y tomar decisiones. Entonces, este último aspecto es un aspecto que se ha desarrollado muchísimo a lo largo de la pandemia, y yo creo que no tiene marcha atrás. O sea, la digitalización del procedimiento es algo que nos ha sorprendido por su rapidez, pero yo creo, y además espero que sea así, que solo siga avanzando y que podamos poco a poco olvidarnos del papel, ¿no? También para los abogados va a ser mucho más fácil, porque así puedes llevar todo tu trabajo y toda tu oficina constantemente a todos lados y en el celular, o sea, puedes hacerlo todo desde allí. Recuerdo hace ya muchos años, y con esto termino, cuando estaba de vacaciones, estaba en Viena, imagínense, y tuve que preparar un documento, era complicadísimo, o sea, tuve que escribir desde el teléfono, ¿no? Y fue casi traumático, porque no tenía nada, y además años después, en la versión moderna de ese teléfono, vía mi carpeta de Dropbox y cosas por el estilo, tengo absolutamente toda mi vida allí, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una facilidad que cada vez más todos tenemos y de la cual también es consciente la administración. Nada, Mena, me he pasado unos minutos, no sé si lo que he contado le ha interesado a alguien. Espero que sí, me he tirado un discurso de 40, casi no he respirado, ¿eh? Debo decir que ha sido No, es todo muy claro, muy claro. todo un reto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por esta interesante presentación y sobre todo bien esquemático, ha sido bastante claro. He estado tomando nota de algunas de las preguntas planteadas por los asistentes. He seleccionado un par de estas preguntas que se han ido formulando. Quizás podemos empezar por la última idea que estabas comentando, que es sobre el tema de la digitalización del procedimiento, que sin duda da muchísimo que hablar. Específicamente llama la atención la notificación electrónica.
En su opinión, ¿le parece que en los hechos esta ha facilitado el derecho del procedimiento administrativo durante la pandemia o considera que existen medidas que se puedan implementar para mejorar en aras de garantizar el derecho al debido procedimiento? Incluso se ha mencionado, ¿no?, que eso es un deber o un derecho, la notificación electrónica. A ver, tal como está en nuestro país, es un derecho. O sea, yo tengo que solicitar que me notifiquen electrónicamente, y es más, eso en algunas entidades ha sido un problema, había que perseguir al administrador, oye, te quiero notificar, dime dónde, y algunos decían, no te voy a decir, o sea, es un sancionador, a mí no me digas, hablamos cuando acabe la pandemia. Está regulado así. Sin embargo, en otros sectores en donde sí hay una casilla electrónica organizada por la propia entidad, que tú tienes una casilla de la entidad en la cual asumes la obligación de revisar periódicamente, justamente porque te registras ante la entidad, estoy hablando SUNATO en el OCE, allí te están haciendo las notificaciones directamente, ¿no? Porque tú has asumido la obligación de revisar esa casilla, ¿no? Pues salvo esos casos peculiares, pues la notificación electrónica está planteada más como un derecho que como un deber. ¿Por qué? Porque también es cierto que no todos los administrados están en condiciones de recibir notificaciones electrónicas. No somos Suiza, ni Alemania, ni Noruega, ni Suecia. Que, ah, vamos a ver, a veces nos olvidamos, y esto pues es también un llamado de atención por lo que está pasando en nuestro país, que el Perú no es Lima y que Lima no es San Isidro. O sea, entonces es importante también tomar en cuenta que existen distintas realidades dentro de nuestro país, y exigir a todo el mundo que pueda recibir notificación electrónica en este momento quizá no sea todavía posible, ¿no? En otros países, por ejemplo, ya tienes tu identidad electrónica, vía tu DNI electrónico, todos tienen asignados una especie de dirección electrónica universal. O sea, yo tengo mi DNI electrónico y tendría mi DNI, mi dirección victorvaca@estadoperuano.com, y ahí me llegaría todo lo del Estado peruano. O sea, si SUNAT me quiere notificar, si el OCE, puede ser una plataforma distinta porque está inscrito como proveedor, ¿no? Pero si la municipalidad me quiere notificar, o si alguien me quiere notificar, ella sería mi casilla electrónica. Y habría una regulación en donde yo tendría que revisarla cada X días, y si no la reviso me tendrían que notificar presencialmente o asumir que la he revisado cada cuánto tiempo y darme por notificado. Pues bien, eso estamos años luz, no años luz, estamos todavía a algunos años de distancia, pero idealmente deberíamos llegar a eso, ¿no? Pero a día de hoy todavía me parece que la notificación electrónica no puede ser impuesta, eh, porque además dependerá del tipo de procedimiento, dependerá del tipo de entidad, y es que, no sé, pues pensemos en algún municipio, no, no todos los municipios tampoco tienen los medios para poder notificar electrónicamente, ¿no? Pero bueno, yo en respuesta a eso, derecho, y vamos avanzando, todavía no lo hemos logrado. Y en esa línea de lo que menciona sobre la digitalización del procedimiento, ¿considera que esto amerita que se deban reforzar los mecanismos para garantizar el Sí, derecho al sí, sí. debido procedimiento? Sí, o sea, claro. A ver, hay que garantizar distintas cosas, ¿ya? O sea, el debido procedimiento, en el fondo, tiene como que dos aspectos, ¿ya? Primero, el aspecto interno de la administración. Tienes que garantizar que se hayan seguido los pasos que tienen que seguirse, y tiene que haber constancia de esos pasos. No nos olvidemos que el procedimiento también está pensado como un límite para la administración pública. No lo mencioné porque bueno, tampoco me entretuve demasiado, pero una de esas garantías en menos que también menciona Jan Rivero es justamente la necesidad de que la administración pública siga un procedimiento para actuar, y además la garantía de la motivación y demás. Entonces, o sea, el debido procedimiento está planteado, por un lado, como un límite para la administración, para que tenga que seguir una serie de pasos, y además tiene que poder acreditar que lo está siguiendo. Y de alguna manera, como digitalmente todo queda registro, eso facilita el debido procedimiento. Ya no es posible, pues, uy, me olvidé, tendría que haber sacado la resolución el día de ayer, mira, le pongo fecha antes de ayer, eso ya no se puede. ¿Por qué? Porque si ya es firma electrónica, está la firma, el día y la hora y el minuto y el segundo en el cual esa resolución fue firmada, ¿no? Entonces, eso de alguna manera ha facilitado estos mecanismos de control. Pero luego, el debido procedimiento también tiene una perspectiva para el administrado, ¿no? Tienes que permitir que el administrado recurra, acceda al expediente, permita, se pueda defender
Y quizá aquí uno de los problemas tiene que ver con esto del acceso al expediente, ¿no? O sea, el administrado tiene que poder conocer lo que está en el expediente y bueno, no siempre es tan fácil cuando es un expediente electrónico y cuando no pueda acercarse físicamente a la oficina de la entidad, ¿no? Entonces, todo lo que está en el expediente tiene que estar también disponible digitalmente y tienen que haber mecanismos de impugnación que permitan reaccionar al administrado frente a estos procedimientos electrónicos. En un trabajo que yo escribí hace ya 20 años, no sé ni cuándo, sobre la contratación electrónica, citaba una ordenanza española de principios del siglo XX, del siglo XIX, en donde justificaban el uso de la máquina de escribir, ¿no? Era novedad en esa época. Tenía que ser todo a mano, porque solamente el procedimiento a mano garantizaba la firma, además el procedimiento a mano de la firma, de puño y letra del funcionario para garantizar que había sido él, ¿no? Después pasamos, yo todavía lo he visto, yo soy hijo de abogado, aunque no he tenido que litigar ya con eso, pero lo he visto con mi papá, el papel timbrado, ¿no? Era el mecanismo de seguridad que todos teníamos para garantizar que ese documento era un documento cierto. Eh, Era un mecanismo para que te cobren también, porque te cobraban el papel, que eso era ya no va más. Pues después hemos pasado por estos mecanismos y ahora, pues finalmente, yo creo que la firma electrónica nos permite darle certeza a los documentos y además eso hay que lograrlo pues en toda la cadena, ¿no? En cada una de las etapas del procedimiento hasta llegar a la decisión final. Pero para eso falta que todavía el administrado también tenga la generalización de la firma electrónica. Es un paso que todavía tenemos pendiente, por ejemplo. Yo la tengo, pero la tengo por Indecopy. O sea, Víctor Vaca, Universidad Cuida, Víctor Vaca Garrigues, Víctor Vaca, yo no tengo firma electrónica para mis documentos. O sea, para firmar un documento cojo mi firma, la pego y la mando, ¿no? Pero eso en el fondo no es que dé mucha seguridad. Además lo hago en PDF para de esa manera pensar que no lo van a sacar, pero es perfectamente posible hacerlo, ¿no? Sí, sin duda la digitalización nos da bastantes desafíos. Uh-huh. Un poco cambiando de tema, Víctor, sobre uno de los temas que mencionaste a la mitad de tu ponencia, el tan recurrente debate sobre el rol del Estado y su participación en materia de servicios públicos, que fue un tema que abordaste a mitad de tu ponencia, y sobre todo en los llamados servicios sociales, ¿no? Donde se han evidenciado sin duda la pandemia notorias carencias en la calidad mínima del servicio, ¿no? Aquí la inquietud que se ha formulado es la siguiente. En su opinión, ¿el rol del Estado ha cambiado o debería cambiar a raíz de la pandemia, sobre todo a nivel de los servicios sociales? A ver, yo creo que ahí tenemos que diferenciar lo que todos creemos que el Estado debe hacer de lo que, por desgracia, el Estado había venido haciendo, ¿ya? Eh, Vamos, no soy un experto, pero por lo que escuchaba hoy día más temprano, a quien sí lo es, estaba Jorge Toyama hablando de la ley esta de régimen agrario, pues el problema no es si la ley lo decía o no lo decía, ¿no? Sino que no se ha venido aplicando necesariamente de la mejor manera posible. Entonces, yo no soy experto en el tema, ni mucho menos, pero en servicios públicos, pues sí que ha pasado algo similar. ¿A qué me refiero? Todos somos conscientes de la importancia del rol del Estado en los servicios sociales. Fíjense que aquí se suele diferenciar incluso entre establecimientos y empresas públicas, ¿no? Aquí no se habla de que nadie diría, bueno, nadie sí, podría decir, pero es que no se suele incluir dentro del concepto de empresa pública al hospital del empleado, sino que es un establecimiento público. Y Ariño, por ejemplo, planteaba la distinción entre empresas y establecimientos justamente a partir de este criterio. Entonces, cuando hablamos de estos servicios sociales, primero no se ha llegado normalmente, o alguna vez sí, pero a plantear su reserva al Estado. Ha habido pues muchas veces organizaciones caritativas que han tenido una importante participación en esto, la iglesia y demás, pero sí se ha entendido que es una obligación del Estado, no tanto la provisión de los servicios de salud y de educación, sino la garantía. Y esa garantía se puede conseguir de distintas maneras, ¿no? Se puede lograr pues facilitando que haya muchos hospitales privados, muchos colegios privados.
o también se puede garantizar con establecimientos públicos financiados directamente por el Estado. En nuestro país, este es el mecanismo que se ha venido utilizando y es un mecanismo que, por desgracia, no ha funcionado del todo bien. Vamos, no es tampoco un secreto decir pues que tenemos falta de hospitales. O sea, no me refiero a que no es una crítica a los médicos y a los enfermeros, sino tenemos un déficit de hospitales, un déficit de infraestructura que no se ha visto cubierta y que tenemos que cubrirle en los próximos años. ¿Qué mecanismo va a ser el mejor? Pues acuérdense que podemos utilizar el mecanismo de la obra pública, el Estado construye un hospital y contrata médicos y contrata enfermeras para que estén allí, el Estado cuando se desentiende de lo que pase con el hospital, si va la gente o no va la gente no es su problema. Luego tenemos los mecanismos de acción público-privada, ¿no? Que hay distintos niveles de bata, blanca, gris, verde, en donde hay un señor que ejecuta el hospital, la obra del hospital, y presta algunos servicios que pueden ser accesorios esenciales en el hospital, pueden ser de pues, estacionamiento, cochera, etcétera, pueden ser limpieza, pueden ir al laboratorio o hasta los médicos. Pues bien, ahí tenemos necesariamente que darle impulso a ese sector, ya sea haciendo obra pública o impulsando asociaciones público-privadas en el ámbito hospitalario de salud, como también en el ámbito educativo. Eso me parece esencial. Y luego también es importante y tiene que ver con la regulación, que es la otra cara de este aspecto, porque si decimos que no es una actividad reservada al Estado, sino que es una privada que el Estado tiene que garantizar, pues hay que ver qué se regula, ¿no? Y es bien importante aquí que se establezcan algunas reglas claras sobre las relaciones entre lo público y lo privado en caso de emergencia y de pandemia, porque no hay nada que sea más perjudicial, incluso para los privados, que la falta de certeza de qué puede hacer el Estado. Acuérdense que no me das tus camas UCI, pues mira, voy a intervenir la clínica y esto se puede, eso, o sea, lo peor que puede pasarnos es no saber qué puede pasar. Entonces es importante que a nivel regulatorio establezcan unas reglas bastante claras sobre cuáles son las competencias del Estado, incluso sobre los medios privados, al momento en que se declara una situación de emergencia como la que tuvimos. Y evidentemente esto, como será un mecanismo que podría llegar a ser hablatorio, tendría que ser compensado. Tampoco es cuestión de decir, yo soy el Estado, estamos en emergencia, tú me das tu hospital y te doy la mano y muchas gracias, ¿no? Hay que ver los mecanismos de compensación. ¿Por qué? Porque es un bien privado que está haciendo, del cual se está haciendo un uso especial para el interés, para el fin público. O sea, claro, se está llegando al fin público, pero en el fondo está teniendo una carga especial para el fin público que no tienen otros. Entonces, eso también tiene que ser compensado. Y lo mejor para eso es tener reglas claras. Entonces, allí, en salud, el Estado tiene que intervenir. Si es que el Estado interviene, puede hacerlo mejorando la infraestructura, ya sea con obra o con APP, y también es necesario que haya reglas claras sobre la seguridad privada, salud privada, perdón, esencialmente sobre cuáles son las potestades que tiene el Estado sobre los hospitales privados y clínicas privadas en casos de emergencia, pandemia. Gracias, Víctor. Sin Nada. duda, muy interesante lo que dices y de hecho me permite dar pase a una última pregunta sobre este punto que mencionas de los costos que se han generado en materia de seguridad y salud y que se han adicionado a la prestación de los servicios públicos y bueno, incluso se van a tener que mantener finalizado el estado de emergencia, ¿no? ¿Qué medidas consideras que el Estado debería evaluar para poder trasladar de forma equitativa estos costos entre los agentes económicos? A ver, siempre que hay siempre que a alguien se le pide asumir una especial carga, eso debería ser compensado. Entonces, ese es como el principio general, ¿no? O sea, también es cierto que hay ocasiones en donde también aquellos que tienen un beneficio especial tienen que pagar más. Esto se ha estudiado muchísimo en derecho inmobiliario, se me dio la palabra ahora, aquellos que se benefician con la ejecución de una obra pública, pues tienen que pagar un impuesto por ese beneficio. Entonces habría que ver hasta qué punto es necesaria esa compensación, pero si es que hay una carga, si es que alguien asume una mayor carga, tiene que ser compensado. ¿Y compensado por quién? ¿Ya? Probablemente no pueda ser compensado por los usuarios del servicio, porque no van a estar en condiciones de asumir ese pago. Por ejemplo, todas aquellas personas que han hecho uso de los servicios de las clínicas privadas
durante la pandemia pues no están en condiciones de pagarlas y lo han hecho uso porque no había suficientes camas públicas. Entonces, quien tendría que asumir ese costo es el Estado dentro de lo que cabe, porque también tiene que ser un costo sincerado. O sea, probablemente aquí lo que no se cubre es la utilidad, se cubre el costo, pero ese costo sincerado pues tendría que ser asumido por el Estado. Y hay un último aspecto, fíjate, voy a aprovechar esta última pregunta para salirme del tema y no dejar de mencionar otro aspecto que también se ha discutido en otros países con esto de la pandemia, que es la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? O sea, en España se discutió y hay alguna demanda ya presentada contra el Estado por no haber hecho lo suficiente para impedir las muertes en el caso de la pandemia, en el caso, por ejemplo, de los sanitarios que no tuvieron los medios necesarios para atender a los pacientes inmediatamente. Pues en ese caso se va a discutir si es que el Estado tiene o no tiene la obligación de indemnizar por no haber estado preparado para atender las necesidades sociales y médicas durante la pandemia, ¿no? Yo en esto, pues, hace poco daba una clase en la maestría en Derecho Administrativo en la de Piura que yo coordino y dirijo Oriol Mir Puigpelat, ¿no? Oriol es un profesor de español catalán que es experto en responsabilidad y lo que él decía, sus libros están casi todos en internet, busquen Oriol Mir Puigpelat y en su página de la Pompeu Fabra pueden encontrarse casi todo lo que ha publicado. Recomiendo que lo hagan, está en abierto, así que aprovechenlo. Pues bien, él lo que venía a decir es que para él eran eventos extraordinarios, ¿no? Y que seguramente no sería posible indemnizar. Cosa distinta es si en una segunda hora vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Si hay una segunda hora y no hay mascarillas, ahí sí hay responsabilidad de Estado. Si hay una segunda hora y sigue sin haber respiradores, ya hay responsabilidad de Estado. Pero ningún Estado estaba preparado para lo que se vino, pero si sigue sin estar preparado, ya es responsabilidad del Estado y tendría que indemnizar, más allá de que nuestra legislación al respecto es una legislación un poco dura y sobre todo es una legislación que pues está pensada para que el Estado no indemnice, ¿no? Es un poco la sensación que deja después de revisar. Tampoco tengo mucha experiencia sobre la materia, pero me aproveché para contar eso que lo había pensado decir y se me quedó en el tintero durante la exposición. Sí, sin duda es un tema muy interesante que da para mucho más de 45 minutos. Muchísimas gracias, Víctor. Ya nos hemos excedido un poco del tiempo estimado. Te traslado algunos de los comentarios. Dicen, excelente ponencia, doctor. Y coincido con esta opinión. Y aquí agradecen también haber desarrollado este último tema. Así que Nada, estuvo... a disposición. Y para finalizar, solamente quería invitarlos al tercer evento de AINI 2020, cómo negociar o renegociar un contrato en el mundo virtual, que se llevará a cabo el día de mañana, viernes 4 de diciembre a las 4 p.m. y que contará con la participación de Guillermo Cavieses. Nuevamente, muchas gracias por tienen su... una mesa redonda sobre competencia, Sí, creo, ¿no? No te pedí, tenemos una... te pedí el link, que quería entrar. Sí, te lo envié. Sí, Sí, sí. perfecto. Este será después de la tercera ponencia, así que esperamos también contar con su participación. Gracias. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Víctor, de nuevo por el día de hoy y los días previos en las coordinaciones. Y pues nos vemos mañana. Hasta De nada. pronto. Chao, a disposición.